Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Guatemala ha tenido una gran tradición de médicos. Tenemos destacados profesionales que han sido orgullo de este país, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y obviamente esto es una gran contribución para la salud de Guatemala. ¿Cómo se forman estos profesionales? ¿De dónde han venido? Pues obviamente la situación ha cambiado. Antes teníamos únicamente la Universidad de San Carlos de Guatemala con su Escuela de Medicina, nuestra facultad de la cual habemos muchísimos egresados. Posteriormente han surgido escuelas privadas, facultades privadas de medicina que también han venido a agregar con su contribución al desarrollo de nuestra ciencia médica. Mi invitado de hoy es el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. Él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y le quiero dar la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a usted y muy buenas noches a la teleaudiencia. Muchas gracias, doctor. Me permití hacer esta introducción porque obviamente pues siempre hemos sido muy orgullosos de nuestros médicos guatemaltecos, ¿verdad? Y estos médicos pues tienen una tradición por muchos años de haberse formado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Medicina, que es la única pública hasta el momento y la única que pues hasta hace pocos años era la que formaba profesionales. Una historia muy larga, ¿verdad, doctor? Porque ya venimos desde la colonia, desde 1840, que se empieza a establecer la enseñanza de la medicina en Guatemala. ¿Usted no nos quisiera hacer, doctor, alguna reseña breve de los primeros años de la enseñanza organizada de medicina aquí en nuestro país? Sí, doctor, pues el 20 de octubre de 1681 fue instaurada la Cátedra de Prima de Medicina, ubicada en el antiguo Colegio Santo Tomás, en la antigua Guatemala. La primera cátedra sobre el conocimiento de las enfermedades de esa época la dictó el bachiller Nicolás de Sousa. Nicolás de Sousa, bachiller en medicina, pendiente de realizar su doctorado, y que fue el primer profesor de medicina que vino a Guatemala y por ende a Centroamérica, porque la Universidad de San Carlos era la Universidad de Centroamérica. Y se considera esa fecha cuando dio inicio la educación médica en el país y en Centroamérica, con muchas dificultades, por supuesto, con pocos hospitales, 1 o 2 hospitales de misericordia para la gente pobre, eminentemente. Previo a eso había habido una escasez tremenda de médicos. Tenían que traer médicos de otros países, sobre todo de México, para atender las epidemias y pestes que asolaban a Guatemala en esa época, y había una necesidad urgente de médicos. El obispo Marroquín había peleado por la institución de la universidad desde un siglo antes, pero fue hasta esa época en que, pues al fin, él ya no lo vio, pero Guatemala cosechó la decisión del rey Carlos II de España en ese tiempo de crear la Universidad de San Carlos de Guatemala, que inició con 7 cátedras, entre ellas Derecho, Teología y Medicina. A partir de ahí empezó la formación de médicos. Sin embargo, o no habían profesores o no habían estudiantes, y fue hasta 1703 que se graduó el primer bachiller en medicina, que fue don Vicente Ferrer, que 10 años más tarde hizo su doctorado y se convirtió a su vez en el primer doctor en medicina. Sigue siendo muy escasos los médicos, por ende, ante tanta necesidad de atención médica y a veces de consuelo, porque la ciencia médica no tenía la evolución que tiene en la actualidad, y la formación fue muy escasa de bachilleres, casi que 7 bachilleres en medicina en 75 años y doctores menos, ¿verdad? 3 al final, el doctor Felipe Flores, el tercero, ya en 1800, o sea, una producción muy escasa de médicos en toda la época de la colonia, donde surgían epidemias, tanto de las enfermedades que ya tenía la población indígena antes de la colonia, como el tifus exantemático que causaba tantas enfermedades, como las propias de la conquista, que vinieron con la conquista, como la malaria, la viruela, sarampión y otras enfermedades que probablemente
No se sabe muy bien por la historia, pero probablemente fueron traídas a través de la conquista. Eran grandes pestes con que causaban grandes enfermedades y que propiciaban que la gente buscara la ayuda médica. Déjeme mencionarle que como referencia el libro del doctor Carlos Martínez Durán, un ilustre egresado médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, él refiere en la historia de las ciencias médicas en Guatemala que a veces los que ejercían la labor de curar, pues mataban más gente que las mismas enfermedades. Por supuesto, eso fue disminuyendo conforme la ciencia de la medicina fue mejorando paulatinamente. Ahora estamos empatados, diría usted. Doctor, ahí sí que haciendo un poquito pasado, presente, ¿verdad? Y digamos futuro. Por ejemplo, usted mencionaba que en casi 100 años, pues habían, dependiendo de los datos, unos hablan de 3, otros hablan de 5, que se graduaron de médicos y otros, un número pequeño también de bachilleres. En este momento, o sea, pues que teníamos una población estudiantil bien baja. Sí. Para ilustrar a nuestro público que hoy nos escucha acá, en este momento, ¿cuántos estudiantes hay activos en la Facultad de Medicina? En este momento, a nivel de grado, o sea, del primero al sexto año, tenemos 4.810 estudiantes inscritos. La mayoría de ellos están en primer año, 1.200 cursando primer año, 1.100 segundo, y luego paulatinamente va disminuyendo el número hasta llegar a 300 que se están graduando en este año, que sería, digamos, después del sexto año, por así decirlo, el séptimo, que es cuando realiza su trabajo de graduación. Claro, por eso hacía yo el parangón, digamos, con hace tantos años, que decía en 100 años se graduaron 5, pues ahora en un año estamos graduando 600 profesionales. Algo que me llamó la atención también era, vamos a buscar acá si lo encontramos rápidamente, lo que cobraban en aquella época, porque era sumamente bajo el costo que pagaban por estudiar. Pero eso sigue siendo igual, doctor. Así es, doctor. Porque, a ver, recuérdenos en este momento cuánto se paga al año por su colegiatura, digamos, un muchacho estudiante. 15 quetzales cada trimestre, en 60 quetzales al año. Bueno, imagínense ustedes que nos están viendo y escuchando, 60 quetzales al año, prácticamente es un verdadero regalo que tiene el pueblo de Guatemala de tener acceso a educación superior en una rama tan sofisticada como es la medicina y tan contributoria por 60 quetzales. Déjeme recordarle, doctor, que pues yo tuve la suerte de pasar por esas aulas hace algunos años y era la misma cuota, doctor, considerando pues la inflación que ha habido de allá para acá, el cambio en el valor de la moneda. Ahora, ¿cómo logran seguir cumpliendo con esa cuota tan baja, doctor? Sí, realmente por disposición de la Constitución de la República de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, como institución responsable de la educación superior pública del Estado, le corresponde una asignación no menor del 5% del presupuesto de ingresos ordinarios. Pues hay discusión de la forma como se calcula ese 5% y la Corte de Constitucionalidad recién en junio hizo un dictamen referente a eso, pero se asigna una cantidad cerca de 1.500 millones de quetzales en la actualidad al año, y esa se distribuye en las distintas unidades académicas. En sí la cuota pues no representa lo más importante del ingreso, es mínimo. Es mínimo para la universidad. La mayoría viene de lo que el pueblo tributa normalmente y que sirve, entre otras cosas, para formar este recurso humano para el país en las distintas áreas del conocimiento, en nuestro caso en la medicina.